Bueno, hermanas y hermanos, continuemos con la 14ª clase de Filocalía, referida también a Evagrio Póntico. Busquemos ahora dilucidar algunos aspectos controversiales o polémicos, que se han suscitado sobre todo a partir de esta cuestión de si somos el cuerpo o no lo somos, si somos la mente o no lo somos, si somos una unidad cuerpo, mente y espíritu, o si más bien esencialmente somos el espíritu hijo de Dios y el cuerpo y la mente vendrían a ser una especie de sobreimpresión, añadido o sobre todo que llevamos encima de la esencia. Por supuesto, hay muy diferentes puntos de vista y opiniones que han quedado bastante en evidencia en los comentarios a la 13ª clase y a la publicación que se preguntaba en su título si somos o no somos el cuerpo. No han sido muchos los comentarios, pero sí suficientes para mostrar posturas y puntos de vista desde la ortodoxia quiero decir dogmática y alineada con la enseñanza y el magisterio eclesial, hasta posturas más no dualistas o que pregonan la unidad de un todo. En esos dos extremos se han debatido los comentarios. ¿Cómo abordar este tema? En realidad, quiero abordar un tema previo, pero que es necesario para poder luego discutir si somos o no somos el cuerpo, o cuál es nuestra experiencia real, genuina y actual en torno a este tema. No puedo abordar esta temática sin referirme a los planos expositivos, o sí, los diferentes niveles en los cuales puede abordarse un mismo tema. Tanto en la Biblia como en los escritos, homilías y demás de los santos, de los padres de la Iglesia e incluso de cualquier filósofo, en estos escritos y exposiciones y en esta misma, nosotros podemos observar que hay diferentes intereses que concurren al discurso. Por ejemplo, ¿cuál es el destinatario del mensaje? ¿Cuál es el interés del expositor o del escriba? ¿Cuál es el contexto cultural o epocal en el que se desarrolla o se desenvuelve este mensaje? ¿Cuál es la religiosidad imperante, tanto en los escuchas como en el que discurre, en el que expone? Estos temas no pueden dejarse de lado. A mí se me enseñó en base al ejemplo de la montaña, que quizá para alguno de ustedes sea conocido. Si imaginamos un monte, una montaña elevada, y sus diferentes alturas o niveles, y si la configuramos recorrida por un camino sinuoso que va desde la ladera hasta su cumbre, nosotros podemos observar diferentes alturas.
Y desde cada nivel, desde cada altura, el observador verá un paisaje diferente. Tanto si mira a la montaña misma como si mira a lo lejos, al paisaje lejano, al horizonte. Es más, la cumbre se ve diferente según la altura a la que el montañista se encuentre. Y la ladera, la parte baja, también se ve diferente según nuestra altura. Así también podemos encontrar distinto nivel de oxígeno según la altitud y terrenos escarpados, más fáciles, más difíciles, paredes empinadas o caminos amables para llegar a la cumbre. Pero todo esto va a depender de en qué momento, en qué estadio de nuestra ascensión nos encontremos. Muchos de los desacuerdos, muchas de las polémicas, de las discusiones y hasta de las paradojas con que nos encontramos tienen que ver más bien con lo que llamamos una mezcla de planos o una confusión de niveles o ocurren cuando los interlocutores, los que discuten, se encuentran en diferentes momentos de la ascensión, en diferentes planos de la escalada. Y entonces yo digo que lo que se ve y por lo tanto lo que es tal y cual. Y el otro, que se encuentra más cerca de la cumbre o más lejos, me discute con toda veracidad y convicción de su experiencia personal que lo que se vislumbra es muy diferente y tendrá razón, porque efectivamente él está viendo otra cosa. Esto es muy bueno de tenerlo en cuenta. Hay un escrito en el blog que yo lo he puesto más de una vez, pero que no he recibido comentarios ni ha tenido mayor trascendencia, que se llama Premisas de Fraternidad, que es un escrito que se basa precisamente en esto, en que para que exista verdadera fraternidad, es necesario considerar los diferentes planos, niveles, situaciones y circunstancias en los que se encuentra aquel hermano con el cual estoy intercambiando información o conversando simplemente. Entonces, un poco lo que pasa con Evagrio y con esto de si somos el cuerpo, somos la mente, somos ambas cosas, somos una unidad entre el espíritu, el cuerpo y la mente, o verdaderamente somos el espíritu hijo de Dios y el cuerpo y la mente son meros objetos de percepción con los cuales nos habríamos identificado erróneamente. En cualquiera de estos casos, muchas de las diferencias tienen que ver con puntos de vista diferentes. ¿Y qué quiere decir un punto de vista? Quiere decir, o mejor dicho, alude, se refiere al lugar en el cual me emplazo, al sitio desde el cual estoy mirando, percibiendo y por lo tanto pensando y discurriendo. Entonces, a veces no hay tal desacuerdo. A veces no es que miremos, no es que nuestros puntos de vista estén en colisión, sino que simplemente lo hacemos desde alturas diferentes, sin que esta altura tenga que ver con un juicio de valor o con una cuestión de calidad en la mirada.
la Biblia misma tiene muchos niveles diferentes de interpretación. Hermanos, la Biblia involucra muchos planos diferentes de exposición. El escriba, inspirado por Dios, se refería a distintos públicos. El destinatario de su mensaje era diferente. Es muy distinto en Deuteronomio, en Levítico, que en el Evangelio de Marcos o en la Epístola a los Corintios. Entonces, por supuesto que la Biblia ya no la entendemos de manera literal. Y tampoco hace falta que nos vayamos a Orígenes y hagamos de la Sagrada Escritura una mera alegoría simbólica. Pero tenemos que admitir que hay cuestiones que en el día de hoy, con la ciencia, la cultura y los conocimientos que tenemos, no podemos tomarla del mismo modo que hace algunos siglos atrás. De otro modo, nosotros no podríamos, como cristianos, comer cerdo. O cuando la mujer tiene el período menstrual, debería ser apartada de nosotros, aislada, llevada a la periferia de la aldea. O, como en algunas cartas de San Pablo, deberíamos admitir la existencia a nuestro servicio de los esclavos. Pero a ninguno de nosotros se nos ocurre admitir eso como cierto, porque de manera muy intuitiva comprendemos que aquellos dichos y escritos se refieren a una época precisa. Sin embargo, parte de lo que todavía hoy sostenemos tiene el mismo nivel de inconsistencia. Por ejemplo, y sé que me meto en un terreno sumamente polémico, pero San Pablo mismo recomienda que los obispos o los ancianos de entonces, los que regían lo que hoy llamamos la diócesis, tenían como requisito no tener más de una mujer. Y bueno, si nosotros contrastamos la tradición del celibato con aquella enseñanza de San Pablo, vamos a encontrar dificultades. ¿Cómo podemos nosotros sostener que la mujer no puede acceder al sacerdocio, siendo que en realidad eso es una mera tradición? Yo he consultado varias veces a sacerdotes y también a algún teólogo, preguntando cuál es la verdadera razón de que la mujer no pueda acceder al sacerdocio. ¿Cuál era el fundamento? Y unos y otros me dicen que se refiere a una tradición, no a algo con un fundamento verdaderamente consistente. Porque cuando digo tradición, quiero decir algo establecido, algo que se ha convenido, acordado en una época y en un contexto determinado, hasta contextos económicos, como bien lo sabemos. Entonces, creo que el cristianismo requiere de que maduremos, de que seamos adultos y de que con los conocimientos del siglo XXI, que aunando ciencia, fe, intuición y conocimiento veraz, podamos hacernos una idea de lo que hasta nosotros ha llegado. ¿Cuál es la razón de que la mujer no pueda ejercer el sacerdocio? ¿Hay una razón? ¿Hay algo que diga que el género, es decir,
la índole corporal de la sexualidad tenga primacía sobre otra. La genitalidad implica algo. Se me dirá, la masculinidad y la feminidad son mucho más que la genitalidad, y yo lo acepto. Pero de allí se deriva que el orden sagrado, la transmisión de los sacramentos deba ser masculina. Podemos hoy en día seguir obviando el hecho de que la cultura de aquellos tiempos era eminentemente masculina. No nos olvidemos que en aquella época había esclavos. Desde ese punto de vista deberíamos hoy aceptar la esclavitud y que los siervos deben someterse a sus amos, como decía San Pablo también. Ustedes dirán, pero ¿a dónde se ha ido este discurso? ¿Y qué tiene esto que ver con Evagrio y con Filocalia? Admito que es una digresión, pero tenemos que ser coherentes, o al menos yo intento ser coherentes, en este pequeño curso que, como les digo, estoy aprendiendo a ser pedagógico e intentando transmitir un conocimiento que a mí me fuera a su vez transmitido. Estos temas tan polémicos involucran esta cuestión de los planos, de los puntos de vista, de las diferentes alturas, de los contextos culturales y epocales. El cristiano de hoy, desde mi humilde punto de vista, tiene que ser maduro, aceptar el conocimiento que la ciencia nos trae al día de hoy, unirlo a la razón y a la fe y a la intuición profunda. Es decir, tenemos que diferenciar cuando hablamos desde lo absoluto y cuando hablamos desde lo relativo. Cuando hablamos desde lo relativo, a la vez tenemos que admitir diferentes profundidades, gradaciones. Y como dije antes en alguna parte del vídeo, tenemos que aceptar que nuestro pensamiento es interesado. Cuando yo les hablo y les explico, lo hago desde un a priori. Y ustedes, cuando me escuchan, lo hacen también desde un interés previo. Si esto no se asume, vamos a caer en el error de creer que la verdad está en nuestra posesión, de que lo que vemos es lo que es. Y honestamente, debemos convenir, creo, que lo que vemos es solo lo que vemos, no lo que es. Es la famosa dificultad que mencionara Kant cuando dijera que no podemos ver la cosa en sí. Entonces, ¿somos el cuerpo o no lo somos? ¿Somos la mente o no lo somos? Como decíamos en el post, depende. Depende de nuestro interés previo, mediante el cual seleccionemos los datos de los cuales disponemos. En base a esos datos, organizamos una idea, un concepto y configuramos nuestra visión de la realidad. Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, si nos atenemos al criterio del manejo que del cuerpo tenemos, no seríamos el cuerpo. Si nos atenemos al criterio del manejo que del cuerpo tenemos, no seríamos el cuerpo. ¿Por qué? Porque no manejamos la digestión,
No podemos manejar la respiración más que unos pocos segundos. No podemos manejar la circulación de la sangre, los latidos del corazón, las secreciones hormonales, la digestión, la circulación de las diversas sustancias, el sistema nervioso, la constitución de la médula. No manejamos el crecimiento del cabello, de las uñas, el grado de humedad de nuestros ojos. ¿Qué es lo que manejamos del cuerpo, hermanos? Seamos francos, enfrentemos el hecho de nuestra experiencia. ¿Qué cosa del cuerpo manejamos? Bastante poco. El hambre se nos aparece. Parece que podemos dilatar el momento de comer. Sentimos la sensación de hambre y decimos, no voy a comer ahora, lo voy a hacer en un rato. De acuerdo. Parece que podemos diferir la reacción. ¿Cuánto tiempo? ¿1 hora? ¿3? ¿10 horas? Al otro día estamos comiendo desesperados. ¿Podemos diferir el sueño? 1 hora, 10 horas, 24 horas. Más tarde o más temprano caemos dormidos, extenuados, sin ninguna voluntad de nuestra parte. Ya sabemos y lo lamentamos mucho lo difícil que nos es manejar la sexualidad, la sensualidad, es decir, aquella tendencia que se dedica a buscar el placer a través de los sentidos múltiples. ¿En qué sentido decimos que manejamos el cuerpo? Porque desde el punto de vista del manejo, la propiedad queda muy discutida. Es decir, ¿cómo puedo decir que algo es mío si casi no lo manejo? Yo puedo decir que el auto es mío, pero si me lo han llevado, lo usa otro y no está a mi acceso, ¿sigue siendo mío? Si aquella casa yo la compré y tengo el título de propiedad, pero está habitada por otros, no me pagan alquiler, cuando yo quiero entrar me echan, ¿puedo seguir diciendo que la casa es mía? Nuestro cuerpo es nuestro. ¿Lo manejamos o solo pretendemos manejarlo? Resulta que el tema de los pensamientos es muy importante también en este tema. Porque nosotros no manejamos nuestro pensamiento. Esto lo hemos dicho en algún otro video. Yo no dudo de que es muy controvertido y muy difícil de asumir. Pero el conocimiento de Filocalía e incluso la enseñanza oral que Evagrio transmitió y que puede leerse entre líneas en su texto filocálico, nos dice, al igual que Máximo el Confesor y un poco que Antonio el Grande también, que los pensamientos nos ocurren, no son fruto de volición alguna, no derivan de un presunto libre albedrío. Alguno de ustedes dirá, pero esto es cristianismo. Hermanos, yo no sé si esto es cristianismo. Yo trato de transmitir Filocalía y lo que hasta mí llegó. Dejemos las etiquetas para después. Hagamos, como dice algún filósofo, épogée. Hagamos paréntesis lo más que podamos para reflexionar con más libertad. Después volvemos a nuestros dogmas, a nuestras creencias. Nadie quiere modificarlas. Se trata de esclarecernos un poco.
¿Manejo el pensamiento o no lo manejo? Mis pensamientos, los que reivindico como propios, ¿verdaderamente son míos? ¿Cómo puedo sostener que son míos? ¿Cómo puedo fundamentarlo? Si se nos dice, piensa durante 2 minutos en una cabaña en el bosque, y si realmente nos ponemos a hacer la práctica, veremos que de ninguna manera, ninguno de nosotros, y me incluyo por supuesto, puede sostener el pensamiento de una cabaña en el bosque ni siquiera 25 segundos. Permanentemente van a aparecer otras imágenes. Aparecerá una cabaña en el desierto, una cabaña junto al mar, preguntas acerca del material del cual está hecho la cabaña, quién vive en la cabaña, aparecerá una mansión de material, de ladrillos, cualquier otra cosa. Pero somos incapaces de sostener una misma imagen 2 minutos. Había un autor de principios del siglo XX que decía, mire usted el segundero de su reloj y atienda al discurrir del movimiento durante 2 minutos y no va a poder. Entonces, mientras nosotros creamos que somos los que creamos nuestros pensamientos, los pensamientos que pasan por la mente, si nosotros decimos que son nuestros pensamientos, vamos a entrar en conflictos sin solución. Y vamos a creer muchas veces que estamos pecando cuando en realidad no estamos pecando. No niego el pecado, no niego el error ni la falta. Digo que los pensamientos no nos pertenecen y que el cuerpo no es manejado por nosotros. Esto es blasfemo, esto es herejía, esto contradice la doctrina de la Iglesia. Les pido disculpas. No soy teólogo, ni he terminado los estudios del seminario, ni mucho menos. Pero apelo a la honestidad con que trato de transmitirles filocalía y apelo a la experiencia personal de cualquiera de ustedes que está viendo estos videos. No manejamos los pensamientos. Estos nos ocurren, vienen, pasan y se van. Lo mismo sucede con nuestros sentimientos, emociones y con las percepciones, que como decíamos antes, son tendenciosas, responden a un propósito. Y de igual modo, este discurso responde al propósito de fundamentar lo que quiero fundamentar, que es que aunque esté muy identificado con mi cuerpo y con mis pensamientos, debo reconocer que no soy ellos. ¿Por qué? Porque no los manejo. Desde este punto de vista, por eso digo, desde el criterio del manejo, del grado de dominio que tengo del cuerpo y de la mente, no puedo atribuirme la propiedad de esos dos componentes. Sin embargo, si voy a mi experiencia, sí puedo sentirme el testigo de ambos. En mi experiencia desnuda, cruda, reconozco que yo observo los pensamientos y que yo observo los movimientos, tendencias e impulsos de mi cuerpo. No está mal decir que somos el cuerpo, la mente, el espíritu y todo lo demás. Tampoco está mal decir que
soy el espíritu y no me reconozco cuerpo y mente. Porque estaremos hablando, como decíamos antes, de diferentes niveles en la montaña, de diferentes paisajes según el plano relativo o absoluto en el cual nos estemos emplazando. Pero para abonar mi hipótesis, quiero decirles que si ustedes revisan la mística, los escritos de los místicos cristianos, católicos y de cualquier religión, del budismo, del zen, del hinduismo, de la vertiente mística del Islam conocida como sufismo, si se van a la raíz del zoroastrismo, a la profundidad de la cábala judía e incluso a las religiones chamánicas, al origen y a la profundidad del chamanismo, si indagan en el Popol Vuh, libro tibetano de los muertos, en los escritos incaicos, en el árbol de la vida de los vikingos, en el Yggdrasil de los nórdicos, en la mitología persa y en tantas otras culturas y religiones, vamos a encontrar que en el centro de la mística de cualquiera de estas religiones, mitologías o creencias que hemos mencionado, existe la unidad. Todos los místicos de todas las épocas llegan a la conclusión de que solo Dios es. Solo Él es. Todo lo demás es relativo. Los místicos llegan a la no dualidad, a la conclusión de que solo hay uno y de que ese uno es aquel al que alude San Pablo. A mi criterio, en uno de sus pasajes más inspirados y lúcidos, que sintetiza toda su doctrina, más allá de aparentes contradicciones y paradojas, cuando dice, y espero decirlo bien esta vez, en Él somos, nos movemos y existimos. Todo es Dios. Esta es la conclusión de los místicos. Y difícilmente pueda algún individuo evidenciar su propio movimiento independiente de aquel que todo lo ha creado. De allí para abajo en la montaña encontramos muchas gradaciones y todas están bien, son coherentes según el destinatario del mensaje, según quien esté proclamando el discurso y según el interés de la caridad de aquel que trata de acercar al interlocutor a la verdad de Dios. Espero haberme explicado, hermanos, lo mejor posible y ya no me puedo extender más porque si no va a ser una clase muy larga. Creo que seguimos en la próxima una clase más con Evagrio y toda esta doctrina que nos da bastante pie para profundizar en otros temas. Ya saben que pueden escribir por los comentarios del blog, en el correo, en el WhatsApp. Y también reconozco que la ventaja de la que dispongo al ser quien transmite esto y quien hace los vídeos. Pero quiero decirles que el blog está abierto para que cualquiera de ustedes no solo pueda comentar, sino también hacer audios o vídeos. Yo los publicaré sin más. También le he pedido a algunos de los hermanos que ustedes conocen si quieren ser expositores de
algunos temas puntuales. Puede ser el Padre José, puede ser Sergio, María y cualquier otro hermano que desee exponer sobre algún tema. El espacio del Santo Nombre está abierto para eso, porque la riqueza de nuestro intercambio es lo que nos va a dar un verdadero conocimiento de la unidad en la que todos estamos. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos pronto, Dios mediante, y que Jesucristo nos dé la gracia de la apertura y de la paz del corazón. Un abrazo para todos.